pero además habría bastado con que dijera que soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Una vez que llegué ahí, todo lo demás fue un camino, y si de algo estoy orgulloso es de pertenecer a la Universidad de Buenos Aires, a la universidad pública, de la que soy todavía deudor. En realidad, mi problema es como el de la deuda externa. Yo hago derecho, estudio derecho, escribo, hago estas cosas, en parte para pagar la deuda que tengo con la universidad pública. Pero es como la deuda externa, más pago, más debo. Una cosa rarísima que me está pasando. Entonces, ahora tengo que volver a pagar. Y ahora estoy contrayendo una nueva deuda, porque es que me han hecho el honor de invitarme a dar el puntapié inicial de este encuentro de 2 días. Y yo lo único que puedo hacer en este contexto es hacer lo que hace o debe hacer un profesor universitario. Los profesores universitarios no tenemos como tarea enseñar, ni informar, ni transmitir conocimiento. Nuestra función es la provocación. Y yo como profesor universitario soy un provocador profesional, para bien y para mal. De manera que yo les anticipo que esto que voy a tratar de hacer con esta exposición es una provocación. Esto es una provocación a la reflexión, una provocación a la preocupación, una provocación a la necesidad de hacer un aporte o de trabajar en este nuevo contexto que nos crea la enorme transformación que se está produciendo en el mundo del trabajo y que impacta inevitablemente sobre la seguridad social, como bien decía recién el doctor Ruiz Moreno, a quien tengo el gran halago de volver a encontrar después de unas cuantas semanas, ¿no? Sí, nos conocimos en México y guardo su libro que me dedicó cuando nos conocimos y del que siempre recuerdo la cita inicial, que es la referencia al diálogo que teóricamente tuvo, yo no sé si es cierto lo inventó, pero me viene bárbaro, entre von Bismarck y los empresarios, cuando les impone los seguros sociales a través de las leyes de 1882 a 1884, los empresarios inexplicablemente se quejaban por el costo. Dicieron, esto que usted nos está poniendo es caro, canciller. Y Bismarck le dijo, es posible que sea caro, pero es mucho más barato que soportar el costo de una revolución. Esto tenía además una lógica inapelable. En fin, aunque este sea un encuentro de juristas, es la asociación de juristas, pero en parte también por esto, me gustaría empezar por señalar el pensamiento de 3 economistas. Somos víctimas del pensamiento de los economistas. Esta porquería que se da en llamar el análisis económico del derecho hace que estemos siempre escuchando a los economistas que hablan de derecho, que pretenden limitar los derechos. A mí me gustaría que también en algún momento hablemos de análisis jurídico de la economía, que normalmente pisotea el derecho para conseguir logros económicos que naturalmente son de corto plazo. El primero de estos es Jean Fourastier. Jean Fourastier, un francés que escribió varias cosas, y entre ellas un librito que se llama, lo publicó Eudeva ya por los años 60, que estaba de moda, ¿no? Una pequeña monografía, se llama ¿Por qué trabajamos? Y él, después de algunas reflexiones, dice, trabajamos para producir. ¿Esto es cierto? Yo esto es lo primero que tengo que poner en duda. Por lo menos las personas que yo conozco que trabajan, no trabajan para producir, sino para ganar dinero. Los únicos que trabajan sin interés por el dinero que puedan ganar somos los profesores universitarios, ¿no? Que tomamos esto que también es trabajo, casi como una actividad lúdica. Pero esto nos obliga también a otra pregunta. Si no fuera necesario trabajar para producir, ¿qué hacemos? Y esto nos plantea otra duda. ¿Qué es trabajar? ¿Quiénes trabajan? Porque además en esto el vocabulario, el lenguaje no es menor. Acá nos dicen que las máquinas trabajan, que los animales trabajan, que se pone el dinero a trabajar. Trabajar es un quehacer humano, inseparable de la persona que lo ejecuta. Por eso hablar de trabajo humano es una tautología. Los únicos que trabajan son los seres humanos.
acompañamos esta primera reflexión con otras dos ideas de dos economistas que no piensan exactamente lo mismo. Uno es Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf era el director de la London School of Economics, y el otro es Vasily Leontiev, que, bueno, indisimulablemente ruso, buen hombre, pero que se formó y vivió en Estados Unidos, y que un día le dieron el Premio Nobel de Economía, en el año 1973. Y estos dos dicen dos cosas que tienen que ver con el tema que nos ocupa. Dahrendorf dice: el desempleo no es más que la manifestación visible de una reducción mucho más profunda del trabajo en la sociedad moderna. Y esta tendencia es irreversible. ¿Qué alternativa nos queda? ¿Qué hacemos después de la abolición del trabajo? Esta es la primera reflexión. La otra es la de Leontiev. Los dos son del 1982. Estamos hablando de cosas que se escribieron hace varias décadas, y esto marca la actualidad de nuestras angustias. Y cuenta un cuentito parecido al cuento de Torres Moreno, que habla de Adán y Eva. No creo que haya sido testigo de esto. Antes de ser expulsado del paraíso, Adán y Eva disfrutaban, sin trabajar, de un nivel de vida elevado, dice. Después de su expulsión, ellos debieron vivir miserablemente, trabajando de la mañana a la noche. La historia del progreso técnico de varios cientos de años es esta del tenaz esfuerzo para reencontrar el camino del paraíso. ¿Qué pasaría entonces si todas las riquezas del mundo estuvieran ofrecidas sin que sea necesario trabajar para acceder a ellas? Los hombres morirían de hambre en el paraíso, a menos, los hombres morirían de hambre en el paraíso, a menos que respondamos con una nueva política de ingresos a la nueva situación técnica. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos obliga a repasar las cosas desde el principio. Y como decía Carrió, Genaro Carrió, después te explico. Genaro Carrió fue el primer presidente de la Corte Suprema en la recuperación de la democracia en el 1983. Fue 2 años presidente de la Corte, creo. Uno de los grandes pensadores del derecho y un poco más del derecho. Él decía: siguiendo una aceptable práctica, comencemos por el principio. ¿Y qué es esto del principio? ¿Cómo empezó esta historia? Voy a tratar de contarla brevemente porque probablemente ustedes tengan noticia de esto. De esclavo, a que un día le dicen que le dan la libertad. Este buen hombre no tenía la menor idea de lo que era la libertad. Había oído hablar de la libertad a sus padres, a sus abuelos, pero no sabía muy bien qué era. Y un hombre joven imaginaba la libertad como una mujer hermosa a la que podía acceder. Okay. Nada más deseable para quien estaba ahí adentro. La cuestión es que le abrieron la puerta y lo largaron, y este salió a caminar buscando la libertad. Caminó, anduvo, etc. Y al final, como en las buenas películas norteamericanas, arriba de una colina aparece una mujer rubia, delgada, alta, con un vestido blanco pero traslúcido, el sol le pegaba de espalda, los cabellos rubios volaban al viento, y este dijo: encontré la libertad, vamos para allá. Entonces se fue caminando, empezó primero caminando despacio, después un poco más rápido, pues salió corriendo, y cuando la tenía a 2 metros, la libertad le hace lo mismo que le hacen las mujeres a los hombres que se muestran demasiado ansiosos. Le bajó una cortina de hielo y le dijo: hasta acá llegaste. Y le puso una frase que él consideró incomprensible en ese momento. Y le dijo: antes de que comas el próximo plato de lentejas, te seré negada 3 veces. El lío que se le hizo a este pobre muchacho, porque él había recibido una formación cristiana mínima, pero tenía medio mezcladas las cosas, entre tanto que trabajaba. Y reaccionó naturalmente, dijo: las mujeres son todas iguales, son unas locas. Se agarró y se fue.
Se fue, la dejó esta mujer que estaba ahí arriba, caminó, pasó un día fantástico, no tenía nada que hacer, caminaba por el campo, se tiró abajo de los árboles, se tiró a nadar en el río, salía, descansaba, hasta que llegó la noche y tenía hambre, tuvo hambre. Entonces bajó al pueblo y llegó a una fonda, y en la fonda había plato de lenteja, y naturalmente, con la misma naturalidad con la que respiraba y dormía sobre el heno y comía todos los días, fui a agarrar el plato de lenteja. Claro, apareció el gallego de atrás y dijo, ¿qué haces, pibe? Y yo, no, me agarré el plato de lenteja. Y dice, pero el plato no es tuyo. Sí, ya sé, pero yo tengo hambre. Bueno, si quieres hambre y quieres comer el plato de lenteja, tenés que pagar por él. Ah, ¿qué es pagar? Es lo que se hace con dinero. ¿Cómo se consigue dinero? El gallego, que tenía cierta vocación docente, dijo, hay dos grandes maneras de conseguir el dinero. O se gana trabajando, o se recibe por herencia. Dentro de lo que admite la sociedad decente. Nosotros conocemos otras técnicas, pero no son recomendables. Y dijo, ¿recibiste una herencia? No. Entonces tendrás que trabajar. Y ahí se le negó la primera libertad, que es la libertad entre trabajar y no hacerlo. Pues solo los ricos pueden elegir entre trabajar y no hacerlo. La mayoría de las personas trabajan por necesidad. Y la necesidad es la negación de la libertad. Pues no se puede decir que no. La libertad es la posibilidad de decir que no. Digo, bueno, está bien, voy a trabajar. ¿Cómo se hace? Y yo digo, manteniendo esta vocación docente, dijo, bueno, hay dos grandes maneras de hacerlo. Trabajar en forma autónoma o trabajar en forma dependiente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que trabaja en forma autónoma, organiza su tiempo, se hace lo que quiere, delega en otro, puede trabajar o no hacerlo. Si de repente hay un partido de fútbol, se queda en la casa del partido de fútbol y llama por teléfono y controla lo que hacen los empleados, en fin. ¿Y la otra cuál es? Bueno, la otra no puedes hacer nada de eso, tenés que hacer lo que te dicen. Ah, no, me quedo con la primera, yo quiero ser trabajador autónomo. ¿Cómo se hace? Bueno, necesitas un pequeño capital para empezar, o alguien que te dé crédito. ¿Tenés capacidad de crédito? ¿Tenés dinero para empezar? Entonces tendrás que trabajar en relación de dependencia. Y trabajar en relación de dependencia supone ser contratado. Y ahí descubrió que le faltaba la segunda libertad, que es la de elegir al empleador. Normalmente el que elige es el empleador. Ustedes nunca van a ver una cola de empleadores en la puerta de la casa de un trabajador. Normalmente es al revés. Porque esto que llamamos contrato de trabajo es lo que hace el empleador. Ningún trabajador dice que contrató un buen empleador. Ninguna empleada doméstica dice contrató una patrona bárbara. Normalmente es al revés. Hasta que tuvo suerte y lo contrataron. Dijo, bueno, llegué, ya está. Esta mujer me engañó como hacen todas las mujeres. Me dijo que iba a hacer negarse 2 veces la libertad, pero acá me dijo 3 veces, con la segunda ya está. Tengo mi trabajo, me van a pagar. Buen día, vengo a trabajar. Ah, ¿cómo le va, don Fernández? ¿Qué tiene ahí? Dice, ¿cómo que tiene ahí? Sí, usted ahí tiene libertad todavía. ¿Cómo tengo libertad? Sí. Porque trabajar para mí significa entregar libertad a cambio de salario. Significa entregar libertad a cambio de salario. Esto es, usted va a hacer lo que yo digo, donde yo lo digo, cuando yo lo digo, y si no lo hace, lo sanciona. El trabajador dependiente se subordina a los poderes del empleador. El empleador ejerce sobre el trabajador el poder de organización, el poder de dirección, el poder disciplinario. Esto lo estudiamos en las primeras bolillas de nuestra disciplina. Entonces el empleador tiene la suma del poder público. Fija las reglas, las hace cumplir y sanciona los incumplimientos. Tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta forma de subordinación, que es la negación de la libertad, es lo que explica la existencia de las normas que lo protegen. Dijo, bueno, está bien, no me queda más remedio, voy. ¿Y el plato de lenteja? No, esto viene al final. Porque se olvidaron de decirle a este pobre muchacho que él tenía que financiar al empleador. El trabajador no cobra adelantado. El trabajador
adelanta su trabajo, el empleador se apropia de los frutos del trabajo y paga diferido. Y el trabajador corre el riesgo de la insolvencia del empleador. O sea, los españoles solían decir el trabajo dependiente es el trabajo organizado, dirigido y financiado por otro. Mentira. Es un trabajo organizado y dirigido por uno, pero financiado por el otro. El trabajador es el que financia, el que corre el área. Además lo financia diferido. O sea, a veces le pagan al mes, otras cosas a los 6 meses y otras cosas al año. Y a veces no le pagan. Por suerte estamos los abogados que nos ocupamos de que esto sea lo menos frecuente posible. La sociedad del siglo XIX se encuentra con esta cosa. Les dieron la libertad y estaban peor que antes. Porque no tenían las seguridades que le daba la esclavitud. No tenía garantizado el techo y la comida. Hay reacción en la sociedad, y esto ocurre a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y el primero que reacciona es el Estado, con un conjunto de normas, que son las normas de fuente estatal. ¿Qué hacen? Ponen límites a la libertad que se resigne. ¿Cuál es la primera? La primera norma que limita la libertad, que garantiza la libertad. La jornada de 8 horas. ¿Qué es la llamada jornada de 8 horas? Es la cuota de libertad que se entrega a cambio de salario. De ahí los famosos 3-8. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para el ocio. Por supuesto, rápidamente tuvo que venir los 8 peniques para comer, que es el salario mínimo. Y el domingo no se trabaja, porque es el Día del Señor. Después los ingleses, como los sábados a la tarde se juega rugby, pusieron 11 horas más de descanso los sábados. Entonces, de descanso de 35 horas. Y al final del año hay que tener un descanso también para reponerse y poder trabajar el resto del año. Se descansa una semana para poder trabajar las otras 51. En fin, una cosa más o menos equilibrada, como todos lo conocemos. Y así empezó. Pero claro, inexplicablemente había inflación, cosa que acá no ocurre, pero en esa época, en aquel lugar remoto, había un poco de inflación. Y los 8 peniques ya no le alcanzaba para los platos de lentejas. Entonces fue y le planteó al empleador: vea, don, no me alcanza. ¿Qué quiere que le haga? No, quiero que me aumente. ¿Pero usted está loco? Sí, yo quiero que me aumente porque no me alcanza. ¿Y quién le dijo que yo le tengo que pagar para que le alcance? Y yo le pago para mi negocio. O sea, si a usted no le gusta, y ahí empezó una negociación muy particular, que es la negociación tradicional entre el empleador y el trabajador. Se negocia con un rectángulo que se llama puerta. Si no le gusta, se va. Un poco la negociación. Y bueno, pum, lo echó. Pasaron unos días y otros trabajadores tuvieron necesidad, y entonces dijo: che, de a uno no, vamos de a 2. Entonces fueron 2 y echaron a los 2. Fueron 4 y echaron a los 4. Hasta que se dieron cuenta los trabajadores que cada vez que un empleador despedía a un trabajador, contrataba otro para reemplazarlo. Porque normalmente los empleadores, salvo en el Estado, no contratan trabajadores que no necesitan. El concepto de amiguismo no funciona en la empresa, funciona en otros ámbitos. Hasta que se dieron cuenta que el empleador podía reemplazar 2, 3, 4, 5 trabajadores, pero no podía reemplazar a todos. Hasta que se plantaron todos. Dijeron: basta, queremos aumento de sueldo. Y empezó la huelga. Llegó esta cosa rara que llamamos huelga, que es lo que hacen los trabajadores, no porque no quieren trabajar, sino porque pretenden trabajar en mejores condiciones. Por supuesto, tiene las distorsiones naturales que todos conocemos. Y ahí el empleador se encontró con un problema, porque no se puede negociar con una multitud, no se puede negociar con una asamblea. Necesitaba negociar con alguien. Pidió que elijan representantes. Y apareció el sindicato. Y con la negociación apareció el convenio colectivo. E inmediatamente los mecanismos para solucionar los conflictos, para evitar la medida de fuerza. ¿Qué es esto? Es la segunda pata de esta historia, que es el sistema de relaciones colectivas de trabajo. Y bien visto, si teníamos acá al trabajador, primero le dieron las normas de fuente estatal y después le dieron el sistema de relaciones colectivas de trabajo. Con lo que este sujeto recuperó el techo y la comida, que había perdido con la esclavitud, al liberarse de la esclavitud. Pero claro, esta era una casa que tenía humedad de cimientos. Esto es, el tipo estaba bien cuando estaba dentro del vínculo, pero fuera del vínculo tenía dificultades. Primero Bismarck, después Beveridge, encontraron la respuesta, que es el Estado. El Estado que da la cobertura fuera del ámbito del contrato de trabajo.
cuando aparecen necesidades que están provocadas por contingencia, que es el hecho que genera una necesidad. Y le pusieron el piso. Con este piso se cerró el triángulo de la protección. Triángulo que tiene 3 características. Como siempre ven que yo hablo siempre del 3. Te puedo hablar del OIT también. Porque el 3 de la Santísima Trinidad para acá es un número maravilloso. Pero es un número esquizofrénico. El número 3 es un número que tiene un problema de esquizofrenia. Es al mismo tiempo el número del desequilibrio y el número del equilibrio. Es el número del desequilibrio porque, como todos sabemos, y esto hasta un abogado lo sabe, después del 2 viene el 3. El 3 rompe la primera pared. Pero al mismo tiempo es el equilibrio. Por eso 3 son los poderes del Estado, 3 son las partes en el proceso judicial, 3 son las partes del sistema de relaciones colectivas, 3 son necesarios para mantener el equilibrio en el matrimonio. 3. Explícale, David, que el tercero son los hijos. A menos que la pareja tenga dinero y pueda tener un perro, porque últimamente tienen hijos los que no tienen plata para tener un perro, con el precio del eucanuba. Bien, la cuestión es que acá tenemos el triángulo virtuoso de la protección, que decía tiene 3 características. La primera, que es toda nuestra disciplina, que por ahora es inseparable. Teoría general de derecho individual, derecho colectivo, derecho a la seguridad social. La segunda característica es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque las materias migran de las normas de fuente estatal a la negociación colectiva y de ambas a la seguridad social. Nosotros lo vivimos con asignaciones familiares. Nacen los convenios colectivos y pasa a la seguridad social. O en los países civilizados, accidente de trabajo, nace la norma de fuente estatal o en el convenio colectivo y pasa a la seguridad social. Nosotros tenemos esta cosa que nadie sabe muy bien qué es. Pero hay una tercera característica, que es la central. Con las normas de fuente estatal tutelaron la libertad. La negociación colectiva, el sindicato, le dio la posibilidad de negociar en un plano de igualdad. Y la seguridad social se apoya en un único principio, que es la solidaridad, porque en lo profundo es un sistema de distribución de la riqueza. ¿Y qué nos muestra esto? Libertad, igualdad y fraternidad. El derecho del trabajo y la seguridad social, en la mitad del siglo XX, concretan el ideario de la revolución burguesa del siglo XVIII, que es el ideario de la libertad. Pues estos 3 instrumentos son los que van a garantizar la libertad de aquel que lo único que tiene es libertad que va a resignar a cambio de salario. Esta es la construcción de nuestra disciplina, derecho del trabajo y la seguridad social. Y se consolidan en la segunda mitad del siglo XX como la respuesta de las sociedades democráticas como instrumento para la tutela de la libertad. El derecho del trabajo y la seguridad social son profundamente liberales. Liberales de la libertad, no liberales de la propiedad, que es una historia distinta. Acá tenemos un problema de malversación del lenguaje, ¿no? Es decir, las grandes dictaduras se apropian del lenguaje de la libertad para hacernos creer que son liberales. No son dictadores. Por eso Pinochet pudo darse el lujo de tener ministros de Economía liberales y Videla también. Pero estos liberales protegían las propiedades y cancelaban las libertades. La verdadera libertad es al revés. Cuando la propiedad es servicio de la libertad. Los impuestos, ya vemos cómo. Pero esto viene a producirse en un marco que poco a poco fue desapareciendo. Que es un marco de realidad que se llamaba, André Gorz lo llamó el marco de las 100.000 horas. ¿Qué son las 100.000 horas? ¿Qué es esto de las 100.000 horas? 100.000 horas son las que a mediados del siglo XX necesitaba una persona en su vida para tener un sustento desde la cuna a la sepultura. ¿De dónde venían las 100.000 horas? De 47 horas de trabajo a la semana, durante 47 semanas al año, durante 47 años. 47 por 47 por 47 nos da 103.800, 103.820. Son las famosas 100.000 horas. ¿Qué es esto? Esto es la cultura del trabajo. Esto era la convicción que existía en la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, que partía de un sujeto que fue mutando, porque era el trabajador varón industrial de jornada completa. Poco a poco se fueron incorporando las mujeres, consiguieron la igualdad, pero también eso tiende a desaparecer. Ese mundo ya no existe.
el mundo de las 100.000 horas no existe, y la gran pregunta que nos queda es, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto es bueno o esto es malo? Bueno, depende de lo que podamos hacer con esto. La tecnología, y de esto se trata, la tecnología en el sentido más amplio causa estragos en el mundo del trabajo. Causó estragos en el modelo productivo sobre cuya base se diseñó el derecho del trabajo tal como lo conocemos y que hoy no tiene respuesta para estos cambios. La tecnología en sentido amplio, la informática, la robótica, la plataforma, todas las cosas que podemos decir que conocemos. Pero también impacta sobre la seguridad social. Déjenme tratar de mostrar dónde veo yo estos impactos. Primero, ¿cómo impactan en las relaciones de trabajo el cambio tecnológico? Esto es, ¿qué cambia? Cambia el modo de trabajar. Cambia la idea del lugar de trabajo. El trabajador es un trabajador remoto, trabaja de la casa, ¿no? Lo encontramos trabajando en los bares. En Estados Unidos Starbucks es famoso porque tiene wifi gratis. Entonces tengo un montón de gente con computador. Está trabajando. Es decir, algunos están viendo Netflix, pero la mayoría está trabajando. Cambia la idea del tiempo de trabajo. Cambia la idea del riesgo. Y lo que marca también es que cada vez son necesarias menos personas para producir. Aquello que decía este filósofo francés, el economista francés, Fourastier, cuando decía, trabajamos para producir, bueno, ya cada vez son menos necesarias las personas para producir, porque las máquinas hacen lo que hacían las personas. Las máquinas desaparecieron los telefonistas. Cuando uno llama, ¿se acuerdan? Juanito y yo las conocimos, ¿no? La empleada que estaba con las cosas en las orejas, vos también, ¿no? Por ahí, le ponía un botón, sacaba unos cables, enchufaba y le pasaba la comunicación. Esto no existe más. Llamar al exterior. Yo me acuerdo que para llamar al exterior, cuando mi hija vivía en Europa, tenía que pedir el derecho del trabajo, pues modificó la relación. Nos provoca una rediscusión acerca de qué es trabajo dependiente. La noción de dependencia, tal como la conocimos, subordinación al poder de organización, dirección de disciplina, esto cambió la idea de dependencia. Obliga a replantearse una discusión sobre los poderes jerárquicos que funcionan de otra manera. Obliga a reconsiderar la noción de jornada de trabajo. Obliga a reconsiderar la noción de riesgos del trabajo. Sin ir más lejos, ¿qué hacemos con el accidente in itinere? ¿Qué hacemos con el control del ámbito laboral cuando tenemos un tipo que está trabajando en un bar o en la casa? ¿Cuándo está trabajando? Porque ahora el horario es de 24 horas. El horario es de 24 horas. Pero son 24 horas de prestación intermitente. Te obliga a pensar qué es esto de la jornada, qué es esto de las condiciones de trabajo. ¿Y cómo impacta esto sobre la seguridad social? Acabamos de ver que se necesitan menos personas que trabajen. Al haber menos personas que trabajen, esto provoca un desfinanciamiento de la seguridad social si está pensado sobre la base de que se cotiza en función del salario. Esto lo anticipaba por hace un ratito y lo venía diciendo hace 20 años, 30 años. Muchas abuelas no te dieron. Hay una mayor expectativa de vida. La gente cada vez vive más, no sé para qué, pero cada vez vivimos más. Más de uno está arrepentido de vivir tanto tiempo. Cada vez vivimos más. A cada rato vemos a alguien que cumple 100 años. Mirta Legrand no sabe cuántos años tiene. Y ahí sigue, ¿no? Y hace como que trabaja también, ¿verdad? Bueno, ese es el caso típico de que no trabaja por necesidad. Porque tiene suficiente dinero para autofinanciarse. Trabaja nada más que para molestarnos a nosotros. El domingo una de televisión, ¡pum!, se tropieza con eso. Que este cambio, este impacto, provoca que tengamos menos ingresos de las fuentes tradicionales. ¿Y qué provoca esto? Que tengamos que replantearnos desde la seguridad social cuál es la noción de contingencia. Si contingencia es lo que provoca una necesidad, tenemos que ver cuáles son las contingencias y cuáles son las necesidades que hay que atender a partir de esta nueva idea de la contingencia. Obliga a pensar algo en lo que no pensamos demasiado y es en lo que me voy a detener inmediatamente. En el tiempo libre. Cada vez tenemos la posibilidad de tener más tiempo libre y tenemos que aprender a vivir el tiempo libre sin culpa. Beveridge hablaba del desempleo como una enfermedad. En el informe
del año 1942. Eso no es una enfermedad. Es una forma de libertad. El problema es cómo la financiamos. Y acá viene el gran desafío para la seguridad social. ¿Cómo financiar la atención de las nuevas contingencias y cómo financiar el tiempo libre? De todos modos, esto es lo que viene, o que tal vez venga, o lo que está viniendo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un momento de transición. Está apareciendo esto nuevo, pero seguimos teniendo lo viejo. O sea, cuando uno sube a un colectivo, sigue habiendo un conductor. Dicen que van a desaparecer los conductores de los vehículos. Como ya no está preocupadísimo, pero dicen que van a desaparecer. Los peajes. Por ahora tenemos el empleado de peaje, pero algunos tenemos esa la tarjetita, ¿tá? que nos permite hacer el pase. Y en Estados Unidos, si uno alquila un auto, no hay peaje. Se acabaron la cabina de peaje. Y todo esto nos obliga a pensar que hay gente que trabaja un poco menos o que no trabaja, o que necesitamos cada vez menos personas que hagan esto que se llama trabajar. ¿Y hacia dónde nos lleva esta transición? Y acá sí hay dos grandes posibilidades. Una, hacia un modelo de concentración de la riqueza, un modelo de concentración de la riqueza, una generación de mayor pobreza y la pérdida de libertades consecuentes. O hacia otro modelo, con menos trabajo, con más libertad, y de que el trabajo aparezca como un acto de libertad y no de necesidad. Porque yo no necesito dinero para dar clase en la universidad. Y David Duarte tampoco. Y lo hacemos como un acto de libertad. Y nos peleamos para hacerlo. Es fantástico. Cuando hay concursos para profesores, son peores que los concursos para jueces. Son peores que los concursos para jueces. Yo recuerdo cuando concursé por primera vez para profesor titular. Me trajeron un jurado internacional, cosa fantástica, ¿no? Y justo ese día, antes de ir, me encontré con un amigo que estaba con un funcionario gubernamental. Y yo había estado preparando mi oposición, mis antecedentes, durante semanas, en fin. Entonces nos encontramos, yo iba a comer con mi amigo y apareció este otro que era un funcionario del gobierno, de nivel intermedio, un chico joven. Le cuento así del tema de la angustia, del concurso, de cómo nos peleamos, cada impugnación, de repente llegan hasta tribunales. Hubo un concurso de juntos que llegó a tribunales, de la mano de un abogado laboralista. Y me dijo, ¿pero por qué la pelea? ¿Por qué tanto? Por la plata. ¿Cómo por la plata? ¿Tanto pagan? No, es que no pagan. Porque si fuera por plata, ustedes pondrían funcionarios amigos de ustedes, compañeros de colegio. Pero como acá no hay plata, como no trabajamos por la necesidad del salario, sino por la necesidad de desarrollar una verdadera actividad productiva y creadora, como dice el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, el dinero no nos interesa hacer. Bueno, este es el modelo al que podemos tender. Entonces, si hay dos posibilidades, ¿caminamos un modelo de opresión, concentración de la riqueza y más pobreza, o caminamos hacia un modelo de libertad? Las señales actuales no son buenas. Yo advierto señales que nos parecen marcar que vamos por el mal camino. ¿Qué es lo que noto? Voy a marcar 3 o 4 cosas. La cultura actual es una cultura que deshumaniza el trabajo, objetiza el trabajo. O sea, el trabajo como cosa y no el trabajo como un quehacer de las personas. Y esto se nota fundamentalmente en el lenguaje. Ya no se habla de trabajadores, se habla de recursos humanos, que es la mayor degradación que se puede hacer a la condición humana. Recursos humanos es una expresión que tiene un sustantivo y un adjetivo. Como en toda expresión que tiene sustantivo y adjetivo, el sustantivo denota lo principal y el adjetivo lo accesorio. Recursos es lo principal. Entonces, las empresas tienen recursos financieros, recursos materiales y recursos humanos. Y lo tratan igual. Son fungibles. ¿Tá? Es una commodity, ¿no? ¿Qué se hace con estas commodities? Se comercian. ¿Dónde se comercian? En el mercado de trabajo. En 1891 la encíclica Rerum Novarum nos decía el trabajo no es una mercancía. ¿Se acuerdan? En 1944 la OIT incorpora a su constitución esa misma idea. El trabajo no es una mercancía. Hoy tenemos mercado de trabajo. ¿Cuál es la mercancía del mercado de trabajo? El trabajo. Pero todo el lenguaje gira en torno a lo mismo. Empleo. ¿Qué es empleo?
Empleo es uso. Es distinto de ocupación. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar empleado. Y lo decimos naturalmente. Recursos humanos, mercado de trabajo, empleo. Un límite. Nosotros argentinos siempre encontramos maneras de hacer las cosas un poquito peor. Como ya no es funcionario, lo puedo mencionar. Y aunque fuera funcionario, lo mencionaría con más ganas todavía. En el año 2017, nosotros teníamos un secretario de empleo que se llamaba Miguel Ponte. Secretario de empleo, no es menor el tema. Y este hombre dijo, de todos los diarios, búsquenlo, enero de 2017, dice, una empresa debe ser considerada como un organismo vivo, en la que contratar y despedir debería ser tan fácil como comer y descomer. Si hubiera sido la nata el que lo dijo, habría usado otro lenguaje, ¿no? Porque no tiene problema decir estas cosas públicamente. Yo todavía estoy condicionado por los buenos modales, pero todos sabemos de qué estamos hablando. O sea, su idea es transformar a los trabajadores en excrementos. ¿Está? O sea, lo dijo está en el diario. Y nadie le dijo nada, ¿eh? No es que el presidente de la República se ofendió. No, él es ingeniero, tampoco le podemos reprochar estas cosas. Pero esto no solo nos pasa a nosotros, no solo, esto es lo tremendo. Porque esto está afectando la cultura del mundo. En todo el mundo se habla de esta manera. Y hasta en la OIT, ¿sí? Que es lo que resulta indignante y preocupante. Porque la OIT también cambió. No sé si alguno estuvo en Ginebra, si algún funcionario ha ido a Ginebra, porque este curro no se pierde, ¿no? O sea, van a Ginebra en junio, en la conferencia internacional. El edificio del OIT actual está arriba de la montaña, a 1 kilómetro alejado del lago. Pero las reuniones se hacen en la Plaza de las Naciones, donde está el edificio de las Naciones Unidas. Pero el edificio originario del OIT estaba en la Villa Rapar, que fue una donación del gobierno suizo, que está en el Parque Montrepos, está pegado al lago, un lugar precioso. Frente al edificio ese se levantó una estatua en homenaje al primer director general del OIT, que se llamaba Albert Thomas. Albert Thomas fue un tipo extraordinario, un socialista era, que habían, hijo de un panadero que lo habían elegido diputado para reemplazar a Jean Jaurès después del asesinato de Jean Jaurès en Francia. Este renunció a la banca de diputados para ser director general del OIT y marcó todo el espíritu de la primera época del OIT. Enfrente del edificio que era del OIT, que está todavía en la Ville Rapar, frente al lago, porque ahora, como decía, está arriba de la montaña de Petit-Saconnex, es un barrio distinto de Ginebra, está este edificio, este monumento a Albert Thomas, donde dice, el trabajo no es una mercancía. ¿Qué particularidad tiene esta estatua y el lugar donde está? Está en la puerta del Jardín Botánico. Al frente atrás está el Jardín Botánico. Atrás quedó el viejo edificio del OIT. ¿Quién funciona en el viejo edificio del OIT? La Organización Mundial del Comercio. Este es el símbolo de estos tiempos. Este es el símbolo de los tiempos que corren. Y la propia OIT tiene el convenio 142, que al lugar de hablar de formación profesional, como podría haber sido, habla de los recursos humanos. Se llama Convenio sobre los Recursos Humanos. El OIT, el convenio 142 del año 1975. Y ya más recientemente, en el 2004, la recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos. Exactamente 70 años después de la Declaración de Filadelfia, cuando se dijo que el trabajo no es una mercancía. Y la Unión Europea tampoco está mejor. Pasaron por un par de fases que la protección de los derechos sociales debe subordinarse a las necesidades económicas. Entonces que la libre circulación de trabajadores debe estar al servicio de la libre circulación de los servicios y del comercio. Entonces se puede prohibir el derecho de huelga, se puede limitar la negociación colectiva para facilitar los negocios. El caso Laval es el caso emblemático, no me voy a quedar con esto porque tenemos que hacer un seminario sobre esto. Pero esto ya pasó, esto es el tema. Esta película ya la vimos y cada vez que pasó terminó mal. Y el primero que lo denunció fue en el siglo XIX, Charles Dickens. Yo sugiero al que tenga un rato, ¿no? Que no tenga nada para ver en Netflix, o sea,
que no quiere escuchar la radio, cosa que se aconseja por razones de salud, no quiere ver televisión TN, no quiere verlo a la nata, o sea, que quiere descansar un poco de la vida, que vuelva a leer Hard Times for These Times, o sea, tiempos difíciles, de Dickens. Cuenta esto. Y van a aparecer personajes como Grandring o Bunbury, que son Cavallo, este muchacho Ponte, son lo mismo, dicen las mismas cosas. Es fantástico la lectura de esto. Pero hay otro camino. Hay otro camino. Y volvamos a recordar, ya no economistas. A mí no me inspiran grandes cosas, salvo aquellos dos que mencioné, que era Vasily Leontiev, que se murió pobre. Dos pensadores voy a citar. Uno, Bertrand Russell. Bertrand Russell tiene una famosa conferencia que se transformó en artículo que se llama Elogio de la ociosidad. Elogio de la ociosidad. Que no es el elogio de la pereza de la Forga, que era un anarquista, un marxista del siglo XIX. No. Esto es 1932. Es el discurso que da Bertrand Russell en la Asociación Cristiana de Jóvenes. 1932. ¿Está? Estamos hablando hace más de 80 años. Dice esto, 1932. Creo que se ha trabajado mucho en el mundo, que la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado enormes daños y que lo que hay que predicar en los países industriales modernos es algo completamente distinto de lo que siempre se ha predicado. ¿Por qué? Porque sin la clase ociosa, dice Bertrand Russell, la humanidad nunca habría salido de la barbarie. La cultura es producto del ocio. La cultura es producto del ocio, no del trabajo esclavo. La técnica moderna, dice Russell, estamos hablando de 1932, no había televisión. Nos comunicábamos como podíamos. Ni hablar del transporte, Venir de Europa acá llevaba un poco más de 14 horas. La técnica moderna ha hecho posible que el ocio, dentro de ciertos límites, no sea la prerrogativa de clases privilegiadas poco numerosas, sino un derecho equitativamente repartido en toda la humanidad. Bertrand Russell, 1932. Porque la moral del trabajo es la moral de los esclavos. Y el mundo moderno no tiene necesidad de esclavitud. Y esta de Bertrand Russell, yo la completo con la de otro pensador. Este es un pensador alemán que se llamaba Hugo Sinsheimer. Hugo Sinsheimer fue uno de los creadores de la sociología del trabajo y luego del derecho del trabajo. Él escribió una serie de artículos en una revista alemana que se llama Arbeitsrecht, que es Derecho del Trabajo. Y en 1927 escribió un trabajo fantástico que llamó La esencia del derecho del trabajo. La esencia del derecho del trabajo. Donde dice que el derecho del trabajo no pertenece al derecho de las obligaciones. Porque la relación de trabajo no es una pura relación obligacional. Es una relación de poder, donde hay uno que manda y uno que obedece. 1927. La esencia del derecho del trabajo. 6 años después se escribe otro trabajo en la misma revista, que se llamó La crisis del derecho del trabajo. O sea, no hay nada nuevo. Estamos discutiendo las mismas cosas. Particularidad, 1933, en Alemania es el año que Hitler llega al poder. Y por supuesto, Sinsheimer se fue. Se fue primero a Suiza. Ahí tuvo un gran alumno que se llamaba Otto Kampfreund, que es el que diseña el sistema de relaciones laborales del Reino Unido, cuyas características de abstencionismo se mantienen hasta hoy. Hugo Sinsheimer, en La crisis del derecho del trabajo, 1933, dice: vivimos en tiempos de cambio. Se tendría que cruzar a través de un caos oscuro y apenas imaginable, o a través de un mundo luminoso, enérgico, íntegro y ansioso de reformas que no se intimiden ante el derecho de propiedad. Alemania y el mundo, por supuesto, en ese momento eligieron el camino oscuro y tenebroso. Y así termino. ¿Qué es lo que pienso? Y empiezo a terminar. No, pensé que iba a llevar más tiempo, ¿no? Bueno, me quedan unos minutos, ¿no? Varios.
¿qué es lo que yo creo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en cómo podemos diseñar un mundo para el futuro. Si tenemos que pensar los instrumentos. Y que el trabajo sea un acto de libertad. Y sepamos separar el trabajo del salario. Como decía, separar la seguridad social del trabajo. Bueno, también la seguridad social se tenga que hacer cargo de nuestros ingresos. Y que trabajar sea un acto de libertad. Estoy hablando de un futuro remoto. ¿Está claro? Pero tenemos que empezar a pensar en eso porque está llegando y ya aparecen los que tienen problemas de esto. Y la respuesta no puede ser los planes sociales para los muchachos que andan dando vueltas por la calle. La respuesta tiene que ser una cosa más inteligente. La respuesta tiene que ser algo más profundo. Entonces tiene que ser algo que dignifique, no que lastime o que ofenda. Esto es valorizar el tiempo libre y la libertad. Preguntarnos, ¿por qué leemos? ¿Somos felices cuando leemos? Por supuesto. No cuando leemos el diario, cuando leemos un libro. ¿Por qué vemos Netflix? Para ponerlo en otro lugar. ¿Por qué practicamos deporte? ¿Cuándo somos más felices? Cuando leemos un libro, cuando estamos de vacaciones, cuando vemos Netflix, cuando salimos a comer, cuando nos encontramos con los amigos. ¿Cuándo somos más felices? ¿Cuando trabajamos o con el ocio? Claro, a veces con el ocio no, porque uno tiene culpa. ¿Por qué? Porque venimos con la cultura del trabajo. Bueno, hay que salir de esto. Hay que salir de esto, porque ya no es necesario tanto trabajo. Antes era necesario. Y por eso nos inculcaron esta cultura del trabajo. Empecemos a separarnos de eso. ¿Qué hay que hacer? Pensar la tecnología no como un problema, sino como una forma de liberación. Una forma de liberación. Pensar que en el futuro podemos liberarnos de la necesidad de trabajar, o por lo menos reducirlo radicalmente. Bertrand Russell decía en ese momento, si repartimos el trabajo, tal vez hay que trabajar nada más que 4 horas por día. Los franceses, la CFDT francesa, tenía también en los años 80 una frase que decía, trabajemos menos para que trabajemos todo, para vivir mejor. Una frase famosa de la CFDT francesa, la central. ¿Cómo se hace? Con más protección social. Con nuevos instrumentos para la distribución de la riqueza. Con más Estado. Y con más democracia. Y obviamente con una OIT que vuelva a ponerse a la cabeza de los cambios. Una OIT para el siglo XXI y que se olvide de las macanas que hizo en el siglo XX. Y que no discuta, como ha estado discutiendo hasta hace 2 o 3 años, si el derecho de huelga está reconocido en el Convenio 87 sobre la libertad sindical. Hemos tenido esas discusiones. Los empresarios se han puesto en cuestión. Porque claro, una vez que cayó el bloque del Este, una vez que cayeron las dictaduras de atrás de la cortina, el capitalismo perdió el miedo. Y una vez que perdió el miedo, perdió el pudor. Y hoy se hacen propuestas que ayer parecían indecentes. Y los peores criminales podrían haber planteado, hay que despedir libremente. Hoy se dice y lo escuchamos a cada rato. Lo han dicho empresarios argentinos hace 20 minutos. ¿Por qué? Porque se perdió el pudor. Y esto impactó también en el OIT. El OIT no consigue sacar un convenio, ahora sacaron un convenio sobre violencia. Y el último convenio importante que había sido fue el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, o un convenio sobre trabajo doméstico. Los grandes temas desaparecieron de los debates. ¿Por qué? Porque no parece necesario, porque prevalece este modelo de cambio cultural. Yo creo que desde una concepción humanista, antropocéntrica, en que recordemos que el hombre sí debe ser el centro, tenemos que repensar todo esto. Repensar las instituciones del derecho al trabajo, repensar las instituciones de la seguridad social, repensar la dependencia, repensar estas cosas que yo decía, repensar para qué sirven los instrumentos que tenemos en este momento y los instrumentos que conocemos. Pero claro, tengo aquí una mala noticia para mis colegas abogados en que es el Día del Abogado. Porque esta no es la hora de los juristas, ni es la hora de los economistas.
Esta es la hora de los filósofos. Esta es la hora de los pensadores, que los tienen que enseñar y obligar a pensar qué es vivir. ¿Qué es vivir? ¿Qué rol tiene que ocupar el trabajo en la vida de las personas? ¿Qué rol tiene que ocupar el Estado para garantizar las libertades? La libertad es de las personas, la libertad de la libertad. Y perderle el miedo a definirnos como liberales. Perderle el miedo a definirnos como liberales. Porque los autoritarios se apropiaron del lenguaje de la libertad. Los autoritarios se apropiaron del lenguaje de la libertad. Y cancelan las libertades para proteger las propiedades. La pregunta es posible? No mañana a la mañana, por supuesto. ¿Esto es posible? Quiero terminar con la respuesta a si es posible. Con dos frases. Una de Bertrand Russell, otra vez, y otra de Eduardo Galeano. Bertrand Russell decía, allá por los años 30, optimista es en la actualidad el que cree que las cosas ya no pueden empeorar. Pensar que puedan mejorar en un futuro cercano solo puede hacerse merced a una ceguera voluntaria. Y por eso lo sumo a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía, y esta es la respuesta, que por más que el presente sea de turbación e incertidumbre, y aunque hayamos perdido tantos sueños, no cometamos la imperdonable tontería de perder también la esperanza. De eso se trata. Y la responsabilidad, como siempre, es nuestra. Muchas gracias.